Bueno, hola a todos y bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a explorar algo verdaderamente fascinante, cómo un simple texto escrito sufre una transformación brutal hasta convertirse en una realidad viva y presente. A ver, no es solo leer en voz alta, es entender cómo unas letras impresas en tinta sobre un folio logran trascender su naturaleza física para convertirse en una voz que resuena y literalmente nos cambia por dentro. Es un viaje alucinante desde lo más material hasta lo espiritual, desde el papel hasta el corazón humano. Así que vamos a por ello. Vale, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Pasaremos de la teoría más profunda a la práctica pura y dura. Empezaremos viendo la diferencia entre leer y proclamar, luego el misterio de la palabra, pasaremos a la acción del Espíritu Santo, el papel del lector como mero instrumento y terminaremos con la dignidad en la celebración. Empezamos. Punto número 1. Leer o proclamar. Fijaos, aquí está el quid de la cuestión. Muchas veces tenemos esta idea errónea de que la liturgia de la palabra es solo, un momento de lectura en público, ¿verdad? Pues para nada. Leer es esa acción cotidiana que hacemos para buscar información, o lo que hacemos en silencio repasando el misal. Sin embargo, proclamar es otra historia. Es anunciar un evento, una realidad viva y palpitante. No busca llenar nuestra cabeza de datos, sino transformar corazones. Es ese momento exacto en el que el texto deja de ser un documento estático y se convierte en un anuncio totalmente dinámico y actual. Y esto nos lleva a la definición misma de proclamación. Básicamente es entregar un mensaje con tal convicción y claridad que logre evocar la fe. Pero ojo, y esto es vital, nunca, bajo ningún concepto, debe ser una exhibición teatral. Los manuales son súper claros aquí. Este ministerio requiere fe, cero ego. Quien sube al ambón no es un actor buscando el aplauso. No se trata de sobreactuar. Es simplemente ser un canal para algo muchísimo más grande. Vamos con el punto 2. El misterio de la palabra. Para entender el peso teológico de todo esto, tenemos que acudir a la Sacrosanctum Concilium, que es un texto pilar de la Iglesia. Fijaos en esta frase, que lo ancla absolutamente todo. Es Él quien habla. No estamos ante una persona hablando en nombre de Cristo, ni leyendo un recado que Cristo nos dejó en el pasado, que va. Es Cristo mismo haciéndose presente en la asamblea en ese instante. Literalmente se trata de prestarle nuestras cuerdas vocales a Dios. Es fortísimo. Claro, toda esta idea bebe directamente de la teología del Evangelio de Juan. En el principio existía la palabra y la palabra era Dios. Por lo tanto, lo que se proclama no es una recopilación de crónicas históricas antiguas de Israel o cartas acumulando polvo. No, es la mismísima persona viva de Jesucristo que entra y se hace presente en la asamblea de una forma que es tan real como misteriosa. Pasamos al tercer bloque, el espíritu y la presencia. Llegados a este punto, surge la gran pregunta. A ver, ¿cómo se hace presente Cristo en unas palabras de tinta negra sobre un papel blanco? Es una duda que los grandes teólogos le han dado vueltas durante siglos, porque un libro, por muy sagrado que sea, sigue siendo un objeto físico, ¿no? El misterio está en descubrir cuál es ese mecanismo invisible que activa las palabras cuando chocan con la voz humana. Y la respuesta está en este proceso de 3 pasos. Primero, tenemos la acción física. El lector proclama el texto. Segundo, y este es el auténtico motor de todo el asunto, el Espíritu Santo entra en acción. Como marcan los documentos, la gracia del Espíritu desciende para suscitar la fe en los que estamos escuchando. Y tercero, mediante esa acción invisible, la palabra escrita da el salto y se convierte en una presencia viva, en un encuentro sacramental real. En resumen, es el Espíritu quien le da vida a la tinta. Y para que veáis que esto viene de lejos, fijaos en San Agustín. Hace más de 1500 años, él ya lo clavó. Él nos advertía que no llamamos cuerpo de Cristo a la tinta, a los pergaminos o a la voz física del apóstol Pablo. No. Nos decía que mirásemos hacia la realidad espiritual transformada por el Espíritu Santo. Esta sabiduría antigua captura a la perfección el viaje que estamos analizando hoy. Trascendemos el papel para dar paso a una presencia divina directa. Llegamos así al cuarto punto, el lector como instrumento. Ahora, lo verdaderamente fascinante de esta diapositiva es ver cómo se desmonta por completo el ego. Para ser un buen puente, el lector presta su voz, sí, pero requiere una preparación seria, leyendo el texto días antes y cultivando un silencio interior enorme. Se convierte en un instrumento de amor. Y hay un detalle precioso en los manuales. Nos dicen que hay que proclamar sabiendo que Dios va a usar esa voz para tocar el corazón de al menos una persona en la asamblea, que justo ese día necesita escuchar exactamente ese pasaje. Toda esta actitud de humildad se resume en una oración muy cortita. Antes de acercarse al ambón, muchos manuales sugieren hacerse una pequeña señal de la cruz en los labios y decir en silencio: Señor, utiliza mi boca para que tú mismo puedas hablar. Es un acto total de entrega.
el lector se echa a un lado para dejar que el mensaje sea el único protagonista. Y desembocamos en nuestro último apartado, el punto 5, dignidad en la celebración. Claro, todas estas enormes realidades teológicas exigen que mantengamos el máximo respeto también en el mundo físico y visible. Tratar la palabra con dignidad física refuerza esa inmensa realidad espiritual. Por eso en la tabla vemos elementos apropiados, como usar siempre el leccionario oficial, tener el ambón como símbolo permanente y vestir de forma decorosa. Por el contrario, se desaconseja totalmente, pero totalmente, leer desde hojas sueltas, tablets o los típicos misalitos mensuales. El motivo son elementos de usar y tirar, y eso choca frontalmente con la permanencia de la palabra de Dios. Y hablemos del leccionario un segundo. No es solo un libro donde vienen los textos, es un símbolo sagrado por derecho propio, dignificado y venerado. Jamás debería ser reemplazado por medios transitorios, su encuadernación bonita, su solidez, el hecho de que se pueda llevar en procesión, todo eso eleva la dignidad visual de la palabra. La belleza estética del libro nos ayuda a comprender, a nivel casi inconsciente, que lo que hay ahí dentro es eterno. Pasemos a ver cómo esto se traduce en acciones súper prácticas en el ambón. Reglas muy precisas para eliminar cualquier distracción. Llegas sin prisas, haces reverencia al altar. Ojo, reverencia, no genuflexión. Guardas unos segundos de silencio antes de empezar para que la asamblea se ubique. Nada de leer los títulos en rojo, ni decir primera lectura, ni por supuesto hacer comentarios propios. Y para terminar, se dice palabra de Dios y atención a esto, sin levantar el leccionario, porque el libro contiene la escritura, sí, pero es la proclamación sonora la que verdaderamente constituye la palabra viva. Y bueno, ha sido un análisis revelador sobre cómo la tinta realmente cobra vida, ¿verdad? Así que me gustaría dejaros con una última pregunta para pensar. ¿Cómo escucharemos o cómo proclamaremos la palabra este mismo domingo? Después de entender la inmensa teología que hay detrás, la acción del Espíritu Santo y cómo el lector es solo un instrumento, la experiencia de la próxima celebración no debería ser la misma. Os invito a reflexionar sobre todo esto la próxima vez que esas palabras resuenen en el ambiente. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido.